Y bueno, amigos, espero que esté todo marchando de manera correcta, de manera adecuada, que pese a que el Real Madrid pues esté en esta situación que nos tiene tan preocupados a todos nosotros y toda la cosa, a ustedes a nivel personal por lo menos las cosas les estén saliendo de la mejor manera posible, siempre los digo y siempre también les recalco que me parece muy importante el hecho de que ustedes estén aquí, los pocos o muchos que puedan llegar a estar día tras día por el hecho de cómo está el club. Es que no es fácil la situación en la que está el Real Madrid, muchachos, y que ustedes sigan viendo videos, me parece siempre digno de resaltar porque muchas veces uno lo que quiere es desconectar, ¿no? Sinceramente eso, acaba de terminar el partido, bueno, hace poco ya, hace rato ya, un par de horas seguramente, hora y media, entre el PSG, que va rumbo a su segunda Champions consecutiva. Ves la celebración de Luis Enrique sobre el final del partido y entiendes que este hombre sabe que lo tiene en la mano ya porque el Arsenal veía más sencillo que el Atleti le sacara esta final a cualquiera de estos dos por ser el Atlético de Madrid lo loco que es, que el mismísimo Arsenal. Definitivamente lo pienso, ¿no? De todos modos, tiene mucho mérito estar en la final de la Champions, así que mucho mérito al Arsenal. El PSG está muy cerca de convertirse en el segundo equipo de la historia en repetir básicamente la hazaña de repetir Champions. Y bueno, veremos. Lo cierto es que Luis Enrique, con todo lo mal que me cae, que lo he dicho muchas veces, me cae incluso peor que Guardiola, es uno de los personajes del fútbol que peor me cae. Pero yo nunca le he quitado mérito y no hay manera de quitarle mérito, y mucho menos en esta etapa en el PSG. Y algo muy particular que les quería mostrar era esta imagen. En el minuto 67, me parece, este hombre decidió sustituir a Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, probablemente su mejor futbolista. Y miren que Dembélé sale normal, sin gestitos, incluso le da la mano. O sea, esto es lo que es básicamente un equipo de fútbol con compromiso. Un equipo de fútbol con ganas de gloria en general. Obviamente, a Cristiano esto no se lo hacía nadie, pero me parece bastante significativo, ¿no? Que Luis Enrique tenga ese poder, y es de lo que él hablaba. Y mira que tuvo bastante razón, y repito, me parece que es un cretino, pero es un cretino ganador, al menos en este punto de su carrera lo está haciendo, y me parece que es un gran entrenador que era tan soberbio muchas veces que eso le impidió muchas veces ganar. Seguramente es así, y ahora lo está consiguiendo, y bueno, no me alegro para nada. Pero la verdad es esa, muchachos, que hay que ser honesto. Y estos 2 minutos han sido un poco irreales, pero es la verdad. Hay que reconocer las cosas, muchachos. Y este entrenador ha dado con una tecla muy difícil, teniendo en cuenta las estrellas que maneje. Lo de Cavara, es que es increíble lo de este equipo. De todos modos, como les digo, mucho mérito a Luis Enrique. Me parece que lo que está haciendo, pese a que no nos caiga bien y nos parezca un cretino, me parece que está al alcance de muy poca gente. Si es difícil, pregúntenle al Barça o al Atlético llegar a una final de Champions. Imagínense llegar a dos y tener la posibilidad de ganar dos. Imagínense la posibilidad de ganar tres, como lo hizo el Real Madrid, que todavía hay gente por ahí que le está quitando mérito y siguen sin estar ni cerca de ganarla. Esto lo quería comentar muy rápidamente, porque aparentemente esto se filtró hoy, que serían las supuestas peticiones de José Mourinho para entrenar al Real Madrid, en las que destaca lo siguiente. Mourinho pone condiciones para volver. Contrato de 2 años, quiere un compromiso de 2 temporadas hasta 2028, ni más ni menos. Comunicación, no será el portavoz del club, hablará solo de fútbol, estoy evitando hablar de cosas que él no pretenda, si es sencillo. Ninguna imposición, si no corre, si no se compromete, no jugará, línea roja. Esto me parece interesantísimo. Con su staff propio. Vendrá con su cuerpo técnico del Benfica. Arbeloa podría entrar en su equipo. Podría. Que parece no le disgusta. Pintus a la calle. Quiere gente de su máxima confianza. Los problemas físicos son inaceptables, que es una de las barbaridades que ha pasado con el Madrid. Muchas lesiones. Es increíble. Creo que llevamos casi 70 lesiones en una temporada. Eso es muy difícil de competir así. Médico, segunda opinión. Impondrá el protocolo de segunda opinión en todos los casos. Limpieza en la plantilla. 7 jugadores deberían salir este verano, no tienen nivel o no encajan en su proyecto. Solo hablará con Florentino. Quiere tener como interlocutor único al presidente, sin intermediarios. Mou quiere mando absoluto en el Real Madrid. De esto, yo no sé si esto es Mourinho y dice, mira, voy a ir con... Entiendo que Mourinho a este punto de su carrera, si esto es real, quiera estar tranquilo, entre comillas, y no sentir esa presión de, mira, la verdad es que no quisiera estar enredado en estos momentos de mi vida con niños y con florentinos que me quieran venir a decir cómo hacer mi trabajo, cuando la realidad es que yo sé básicamente y perfectamente qué es lo que debo hacer. Y mira, hay unos puntos aquí que me parecen incluso hasta normales que pueda pedir un técnico, pero que en el Madrid ya ni siquiera se ven. Definitivamente me parece impresionante. Y yo no sé si esto le va a cerrar la puerta a Mourinho en el Real Madrid, pero me parece estupendo porque considero que es
lo que necesitamos. Estas son cosas que parecen básicas, pero para mí están cargados de una disciplina que hace mucho tiempo no se ve en el Real Madrid. Pero bueno, chicos, vamos a ir cerrando. La verdad es eso, es mi opinión al respecto y por supuesto quisiera saber la de ustedes con respecto a lo de Luis Enrique y con respecto también a lo de Mourinho. Quiero que nos centremos ahora en este clip de Eduardo Aguirre. Lo vamos a escuchar solamente ahora. El chiringuito está tumbando videos, no solamente desmonetizando, que realmente a veces no importa tanto la desmonetización, sino el bloqueo. Te bloquean el video de manera total y absoluta, y adicional a eso es que te ponen un strike en YouTube, ¿no? Entonces solamente de momento lo vamos a escuchar, pero es muy interesante. Al final lo que necesitamos es escucharlo y en breve vamos a leer este tweet que estamos viendo aquí porque me parece bastante significativo. Lo voy a reproducir así abajito para que por favor no me quemen al respecto. Vamos a darle play. Entonces yo creo que se está siendo injusto con Mbappé. Que podría dar más en cuanto a compromiso, seguro, pero todos. Sí. Pero creo que se está siendo injusto con Mbappé. Yo no puedo estar más de acuerdo con Edu, la verdad. Pues entonces lo... No, yo no. Nos hablamos de la ley. No. No, pero es verdad, me da yo voy rabia, en esa ¿sabes? línea. Me da rabia. A mí también me da la sensación de que se está siendo injusto. Y creo que en el chat nos van a matar por esto. Sí, en el chat está siendo tremendo, Sí, no, es que el Pero es la vida. El chat no es la vida. La vida es lo que pienses tú, lo que piense yo, lo que piense la gente, lo que piensa la gente de la calle, del Bernabéu. Sí. Yo me relaciono... Todo mi entorno son madridistas. Todo. Sí. Y en el fondo, otra cosa es lo que tú expreses. Pero en el fondo, no conozco a nadie que diga hay que vender a Mbappé. Es Lo que dicen a con Juanma, calentón, que es amigo mío también. Juanma. Pero no conozco a muchos madridistas que digan que haya que vender a Mbappé. De verdad, ¿sabes? El problema es que creemos que Mbappé iba a ser el nuevo Cristiano. Y Cristiano hay uno, ¿sabes? Entonces no podemos pedir a todos los fichajes nuevos que lleguen y que pueden ganar el Balón de Oro que sean Cristiano. ¿Por qué no? O Vinicius cuando se puso el 7 a la espalda que fuera como Cristiano. Es que no es así, es que es muy difícil. Y se han juntado una serie de circunstancias que hace que esta plantilla pues no acompaña a Mbappé. No acompaña a Mbappé. Mira lo que le colocan aquí que me parece muy interesante. Injusto eras tú, Edu Aguirre, cuando hablabas de Benzema, Kroos, Vini y todo lo que le has echado mierda tú y tu combo. Injusto eras tú eras tú como cuando dice Iñaki que amenazaste a Vinicius. Nadie nunca ha pensado que Mbappé es cristiano. Si en 8 temporadas en el PSG nunca lo fue, eso solo lo piensan forofos como tú. Y me parece muy interesante porque detrás de esto de Kylian Mbappé con el chiringuito, entiendo que hay algo, ¿no? No empiezan a alabarlo de esa manera por una razón, o sale esto por alguna razón evidente, es decir, bien sea porque están intentando meterse en ese entorno Mbappé o porque ya lo están, o por echarle mierda a Vinicius, que es algo que es muy habitual en ellos, ¿no? Me parece bastante significativo. Mira, nadie le está echando mierda al Madrid, y si tú sales de ese entorno en el que hay tantos intereses que tú llamas, de entornos en los que nadie quiere vender a Mbappé, y que repito, hay muchos intereses, te puedes percatar por poner un ejemplo, la web esta que esta mañana la revisé y tenía como 17 millones de firmas, 17 millones de madridistas, tal vez alguno menos porque habrá gente que a lo mejor votó 2 veces, no sé si se podrá, no tengo ni idea, pero 17 millones de personas dieron clic para que Mbappé, obviamente, no es para sacarlo porque no pueden hacerlo lastimosamente, pero 17 millones de madridistas consideran que el señor Kylian Mbappé debería salir del Real Madrid. Y repito, es injusto. También fue injusto lo que pasó con Vinicius en el programa este, que tanta mierda le han tirado. Pasó, como dice este hombre, con Benzema. ¿Con cuántos futbolistas ha pasado esto? Pero, como les dije, la sensación que tengo es que aquí hay algo que a alguien le interesa que se hable de esta manera, ¿no? Lo tengo bastante asumido. No sé ustedes si opinan lo mismo que yo, pero realmente lo pienso así, ¿no? Este video ha sido más corto de lo que habitualmente lo hago. Me parece que ha estado bastante sustancioso. Me gustaría, por supuesto, saber sus opiniones en los comentarios. Y lo de siempre, déjenme su like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Y chao, chao.